Buenas noches. Acá que sí. Ahí Buenas se le noches, sí se escucha, le escucha. doctor. ¿Me escucha? Sí, doctor, se le escucha, se puede visualizar. ¿Me escucha, no? ¿O no? Estoy con problemas de audio y de todo. ¿Me escuchan? Sí, doctor, se le puede escuchar. Ya. Bueno, la clase de hoy día es la que corresponde a micosis superficiales. Este es un cuadro clínico que tienen que diferenciarlo de lo que son las micosis profundas. Estas son las micosis profundas. Y en dermatología no tocamos estos puntos porque esto lo ven ustedes en petología. Entonces, para tener una idea, esas micosis profundas que tienen dos grupos muy grandes, que son las micosis subcutáneas y micosis sistémicas, a su vez la micosis subcromoblastomicosis, la micosis sistémica en histoplasmosis, paracoccidomicosis y coccidomicosis. Ustedes lo van a ver en petología. Nosotros en dermatología no tocamos las micosis profundas por razones de currículum. Entonces, ustedes en dermatología es las micosis superficiales. Las micosis superficiales, ¿qué cosas son? Se considera como micosis superficial aquellas infecciones que están producidas por varios tipos de hongos, lógicamente patógenos, que van a tener una gran capacidad para invadir estructuras de tipo queratinizadas, o sea, duras, como la piel, los pelos y uñas, pero también pueden invadir las mucosas, pero de una forma muy superficial, sin invadir profundamente estas estructuras y que van a generar una reacción inmunitaria mínima o de repente nula por parte del huésped. Esta es la definición de micosis superficial. Por lo tanto, eso es lo que nos corresponde desarrollar a nosotros. La micosis profunda, ya le dije, no nos corresponde. Entonces, cuando vamos a ver los tipos de micosis superficiales, vamos a ver que hay dos grupos bastante amplios, grandes. Unos son los que conforman las micosis superficiales propiamente dichas, donde existe la pitiriasis versicolor, la tiña negra, la piedra blanca, la piedra negra. Y otro es el grupo de las simplemente micosis superficiales, en el cual están comprendidas dos grupos grandes de hongos, que son los dermatofitos y la candidiasis. Entonces, esto es lo que nosotros vemos mucho más frecuente en la práctica diaria, en consultorios, en los centros de tipo hospitalarios. ¿Qué cosas son las dermatofitosis? La dermatofitosis es una entidad clínica que en algunos libros lo denominan tiña, porque este nombre se condicionó en la antigüedad debido a que los pacientes que tenían este cuadro clínico asemejaban una piel como si estuviera, digamos así, muy semejante a una madera apoyada. Entonces de ahí que le pusieron este tipo de asignación de tiñas. Entonces este término de tiñas es muy antiguo y lógicamente estos cuadros clínicos estaban o están condicionadas por presencia de hongos filamentosos. Y estos hongos filamentosos tienen una clasificación por microbiología que ustedes lo habrán visto y se dividen en tres géneros: el género Trichophyton, el Microsporum y el Epidermophyton. Pero a su vez cada grupo mantiene una gran cantidad de componentes. Hay Trichophyton rubrum, Mentagrophytis, Microsporum gypsum, Canis, Epidermophyton floccusum, es decir,
Cada uno de ellos tiene diferentes especies, más o menos un promedio de 35 a 40 especies, de las cuales no todas son patógenas. No todos son exclusivamente patógenos. Entonces, hay una gran cantidad de elementos que corresponden a estos tres grupos de dermatofitos. Así también los hongos están relacionados de acuerdo a su hábitat natural, algunos que viven en las tierras, otros que viven en el hombre, otros que viven, es decir, cada hábitat natural confiere una clasificación de hongos antropofílicos, zoofílicos, geofílicos. Y estos grupos así amplios también pueden afectar de alguna manera al hombre. Pero volviendo a lo más específico de lo que corresponde, es la dermatofitosis. Ya hemos dicho, la dermatofitosis es una entidad clínica que está conformada por daño de la piel, pelos y uñas por estos tres grandes grupos de elementos patógenos. Los dermatofitos, entonces, van a comprender los grupos de tricofitones, epidermofitones y microsporos. Entonces empezamos desarrollando la tiña de la cabeza o tiña capitis. Este es un cuadro clínico que afecta principalmente a los niños, un promedio muy alto, 95 a 98%, y esto predomina mayormente en áreas rurales, es decir, en lugares donde hay estratos socioeconómicos bastante bajos, condiciones de salubridad bastante insuficientes y donde hay convivencia con animales domésticos, generalmente perros, gatos. Esto condiciona una facilidad para que se vea con más frecuencia las tiñas de la cabeza. ¿Quiénes condicionan esta tiña de la cabeza? Varios elementos de los diferentes grupos de dermatofitos. El Microsporum canis, el Trichophyton tonsurans, el Trichophyton metagrophytes, el Trichophyton verrucosum son los responsables de este tipo de tiña capitis. La tiña capitis tiene variedades clínicas, o sea, formas de presentación clínica. La forma de presentación clínica es una tiña seca y una tiña húmeda. ¿Cómo se presenta la tiña seca? La tiña seca, para ser considerada como tal, debe cumplir lo que se llama una triada de Saúl. Esta triada de Saúl está conformada por presencia de placas pseudalopécicas, es decir, placas que parecen estar desprovistas de cabello, pero no en su totalidad, sino en parte, por eso se denominan pseudalopécicas, que pueden ser únicas o pueden ser variadas. Esta triada azul también comprende presencia de pelos cortos, frágiles, con cambios de coloración, es decir, tonos de coloración de diferente. Y se añade lo que es la descamación. Entonces, estos tres elementos conforman la triada de Saúl propia de lo que se presenta en una tiña de tipo seca. ¿Y qué tiñas secas conocemos? La tiña microspórica, que es una tiña que está condicionando presencia de placas de mayor tamaño, muy grande, como que ustedes ven acá, una placa pseudalopécica, rodeada de otras más pequeñas, como ven ustedes acá, zonas de pseudalopecia más pequeñas que están rodeando a esta capa, a esta placa bastante amplia. Cuando vemos esta estructura, vemos que el pelo se rompe a diferentes milímetros sobre el cuero cabelludo y entonces vemos esta imagen. Y si nosotros hacemos un estudio microscópico del pelo, es decir, de la parte de la médula y de la parte externa de este pelo, vamos a ver que hay un compromiso ectoendotrix. Ectoendotrix significa un compromiso de la parte media y de la parte superficial. Y entonces vemos este componente microscópico. Aquí hay un compromiso del hongo por fuera y aquí en la parte dentro. Entonces esto es que nos está presentando una infección de tipo ectoendotrix. Así como hay la tiña microspórica, también hay una que se llama la tiña tricofítica. La tiña tricofítica está conformada por presencia de placas casi del mismo tamaño. Ustedes ven acá,
Estas son pequeñas placas de diferentes tamaños en toda la parte del cuero cabelludo. Igualmente, si nosotros vamos a la parte de la lesión, el pelo se rompe muy fácilmente al ras del cuero cabelludo, por eso que en estas zonas pseudoalopécicas se ven como puntitos negros, es por este motivo. Y si nosotros hacemos un estudio microscópico, vemos que en este caso lo que se está afectando es la parte interna, o sea, la parte de la médula del pelo, o sea, tiene una afectación endotrix. Luego de ver las tiñas secas, vamos a ver lo que es la tiña húmeda o tiña inflamatoria, o también llamada Cerium de Celso. Esta entidad clínica está condicionada por la presencia de una placa única con un proceso inflamatorio. Es decir, esta es la placa única, lógicamente que al inicio es una placa pequeña, pero que conforme va avanzando el cuadro clínico va aumentando de tamaño esta placa, que es una única, en el cual vemos pues un proceso inflamatorio. Acá se ve un eritema, se ve un exudado purulento, es decir, unas sustancias líquidas que se combina con sustancias amarillentas o purulentas. Se puede ver costras, como ustedes ven acá, y lógicamente estas lesiones abultadas que ustedes se pueden ver acá corresponden a presencia de abscesos y lógicamente estas, digamos así, lesiones de tipo infecciosas van a condicionar una respuesta de los ganglios y entonces vamos a encontrar próximos a ellos adenopatías y lógicamente bastante dolor. Entonces, esta es la característica de estas tiñas húmedas o Cerium de Celso. Cuando nosotros controlamos este tipo de afectación, lamentablemente la infección ha tomado muy fácilmente las zonas profundas y han condicionado una fibrosis de toda esa zona. Al ocasionar esa fibrosis en la parte profunda, hacen que este cuero cabelludo ya tenga mucha dificultad para poder repoblarse de cabellos. Entonces, condicionan lo que se llama una alopecia de tipo cicatrizal. Entonces, es una zona así desprovista de cabello, una zona alopécica en la cual había una cicatrización con una fibrosis y nos deja esta imagen bastante, digamos así, inadecuada en cualquier paciente. Esto es lo que ustedes pueden ver en una tiña húmeda o Cerium de Celso. Miren, la amplia zona, la amplia placa, es una placa única, amplia, y dentro podemos ver áreas de tipo hemáticas, costrosas, exudación, tejido amarillento, es decir, propio de un proceso infeccioso agudo, de un proceso infeccioso húmedo, por eso de ahí el nombre de tiña húmeda o Cerium de Celso. Lógicamente que este es un proceso que va de a poco, no aparece así de un momento a otro. El gran problema viene en la equivocación del diagnóstico. Mayormente se equivocan en el diagnóstico, creen que es un problema piodérmico condicionado por bacterias y empiezan a darle tratamiento para bacterias. Y como no es ese el caso, entonces no va a avanzar absolutamente nada el tratamiento y más bien el cuadro micótico va avanzando y se va extendiendo hasta hacer lesiones muy amplias como el que estamos viendo acá. Lógicamente, al haber este proceso infeccioso que ustedes están viendo aquí, el organismo reacciona condicionando presencia de ganglios, ¿no? Como el que acá se puede ver, un pequeño ganglio, una adenopatía reactiva a este proceso infeccioso. Muchas veces los papás se dan cuenta a veces de esto cuando el niño o la persona afectada empieza a quejarse de dolor en la zona próxima a las lesiones y ahí se dan cuenta que hay un proceso infeccioso bastante amplio. Otra entidad húmeda es la tiña fábica o flavus, que está causada por el Trichophyton schönleini o por el Microsporum gypsum. Cualquiera de ellos puede ocasionar este tipo de tiña. Y donde vemos clínicamente costras amarillentas, como el que ven ustedes aquí, que van a contener filamentos y bastantes fragmentos de queratina. Al tener ese tipo de contenido,
nosotros vamos a ver que existen pequeñas imágenes muy semejantes a un panal de miel y vamos a también percibir de alguna forma un olor bastante sui generis, de muy mal gusto. Lógicamente en los libros dicen que se siente un olor a rata mojada, pero es un poco difícil de poder sentir esto así tan fácilmente. Pero lo cierto es que hay un olor muy desagradable debido a esta exudación, a este proceso húmedo. Y lógicamente, si no hay una medicación apropiada, si no hay un diagnóstico apropiado, exacto, entonces no podremos mejorar el cuadro clínico y este seguirá avanzando. E igual que la anterior entidad, va a producir también una alopecia cicatrizal, es decir, un cuadro donde hay ausencia de cabellos y que va a ser muy difícil su reposición debido a esta fibrosis, debido a esta alopecia cicatrizal que se presenta. Si ustedes saben clínicamente lo que hemos dicho, entonces es fácil hacer un diagnóstico de tiña de la cabeza. Pero si no se acuerdan muy bien de la clínica, entonces va a haber las dudas y entonces cuando existen las dudas tenemos que echar mano para el diagnóstico a exámenes de laboratorio de ayuda diagnóstica. En el cuadro de la tiña de la cabeza hay exámenes que se puede hacer muy fácilmente. Uno de ellos es el micológico directo, es decir, se saca un frotizo, un pequeño raspado de la zona que está afectada y eso se pone en un portaobjetos y a ese portaobjetos se le agrega o al cultivo o a la secreción o al raspado que se ha hecho, se le agrega un poco de hidróxido de potasio, una gota o dos gotas, al 10 o 40%. Nosotros usamos mayormente al 10%. Y se le pone una laminilla encima. Y entonces ustedes tienen preparado la lámina, pueden mirar y ahí pueden darse ustedes las pautas de que de repente esto es un cuadro clínico que corresponde a hongos o de repente no. Entonces este examen directo es un examen rápido, en 48, en 24 horas lo más rápido puede salir. Entonces con esto es una ayuda bastante grande para después hacer ya un diagnóstico más específico con el cultivo, porque el cultivo que se puede hacer en agar dextrosa saburó o agar micocel, que contiene saburón más antibióticos, nos va a dar la identificación del hongo, qué tipo de hongo es. Aquí nos da un indicio de que hay una infección, ¿no? A través de la presencia de hifas, talicadas, esporas, etc. Es decir, ya nos va dando una idea de que hay una infección micótica. El cultivo es el que nos va a identificar qué tipo de hongo existe en ese cultivo y entonces de acuerdo a eso nosotros podemos darle el tratamiento ya esperado. Y el otro elemento que nos ayuda en el diagnóstico de estas tiñas también es la luz de Wood. Es decir, es una cámara muy parecida a una emanación de un foco y que se pone en dirección hacia la zona que está comprometida, o sea, la zona dañada. Y entonces, si es que esta zona dañada está condicionada por la presencia de- del hongo, entonces cuando le ponemos esta luz al frente, esta luz se va a teñir o no se va a dar, mejor dicho, una apariencia de una coloración verde amarillenta. Y cuando existe esta coloración verde amarillenta, este reflejo, entonces nosotros vamos a estar muy fácilmente identificando una tiña de tipo microspórica. Entonces, esto es muy fácil de poder interpretarlo porque es en base a la respuesta de luz que da cuando se enfoca este tipo de patologías. Entonces, esta es la luz de Wood. Son tres elementos que nos pueden ayudar en el diagnóstico de estos cuadros clínicos: el directo, el cultivo y la luz de Wood. ¿Cuál es la diferencia, el diagnóstico diferencial de la tiña de la cabeza? Hay varias que pueden ser muy parecidas. Una de ellas es la dermatitis seborreica, que es una de las más frecuentes. Otro viene a ser la psoriasis, que da unas escamas, pero mucho más gruesas en forma de placas.
En cambio, la dermatitis seborreica da pues unas lesiones de aspecto muy finas, descamativas, que pueden tomar toda la parte centrofacial, la parte preesternal, la parte interescapular y algunas zonas de axila, de ingles, etc. Entonces, esa es la dermatitis seborreica. La psoriasis es un cuadro donde hay placas eritematopapular escamosas más gruesas. La alopecia areata es otro cuadro clínico de tipo autoinmune que aparece como una zonas de desprovisación de pelo, es decir, el pelo se cae y deja unos espacios claros o libres de cabellos. A estas lesiones se denominan alopecias areata. Y las otras alopecias sifilíticas son muy parecidas, la diferencia que hay que a veces los procesos son más inflamatorios en el caso de la alopecia sifilítica. Otro diagnóstico diferente es la tricotilomanía, es decir, pacientes o personas que tienen la costumbre o la manía de agarrarse el cabello, de estarse jalando, friccionando. Eso es lo que se llama la tricotilomanía. Entonces, es otro cuadro clínico de diagnóstico diferencial. Y el otro viene a ser la foliculitis, es decir, una infección del folículo del cuero cabelludo. Entonces, este folículo se infecta y condiciona también cuadros clínicos muy parecidos a veces con los de la parte micótica. Una vez que tienen el tratamiento, el diagnóstico, ustedes pueden proseguir con el tratamiento. El tratamiento está en base a varias condiciones que se presentan. Uno de ellos son que hay varios medicamentos que se pueden usar para en la cabeza. Acá tenemos la grisofulvina, el itraconazol, el fluconazol, la terbinafina, que son productos que se pueden usar. Ahí tienen las concentraciones que ustedes se puede ver y la cantidad de tiempo que se puede usar en estos tratamientos. Pero ustedes tienen que ver que el uso de estos medicamentos tiene que ser puntualmente de acuerdo con la edad del paciente, con el estado fisiológico del paciente. Por ejemplo, si es un paciente inmunosuprimido, si es un paciente normal, es una paciente gestante, es decir, esas condiciones de tipo fisiológicas tienen que llevarnos a utilizar el medicamento más apropiado. Entonces acá tenemos grisofulvina, es un medicamento que va muy bien en niños, en pequeños, tiene un efecto bastante bueno, no tanto en el adulto más bien es un poco, digamos así, eh, agresivo en la parte digestiva, y por eso que en los adultos se usa muy poco grisofulvina, en cambio en los niños es algo muy importante porque es un medicamento que se usa con bastante frecuencia. El itraconazol, que es otro medicamento que sí se puede usar mayormente en adultos, en personas ya maduras. Este más bien no se puede usar en niños. Es un medicamento no recomendable para niños. El fluconazol, que es otro medicamento que se puede usar a dosis de 1 miligramo por kilo por día por 4 o 6 semanas. Es un medicamento que va muy bien también, sobre todo en los cuadros de candidiasis, o sea, en los cuadros de levaduras. Y es un medicamento que se da prácticamente en adultos. En niños no es recomendable su uso, más es en adultos. Y la terbinafina, que es otro antimicótico que se puede utilizar hasta un 5 a 10 miligramos por kilo, que es un elemento muy bueno en el tratamiento también del cuero cabelludo. Esto podemos usarlo con las gestantes, por ejemplo. Es una buena opción. Con niños también pequeños podemos usar la terbinafina, es decir, es un producto que se puede usar con diferentes tipos de personas. Lógicamente, ustedes tienen que escoger de acuerdo al estado fisiológico del paciente. Si es un niño, no le van a dar, pues ya les dije, itraconazol. No le van a dar tampoco fluconazol. Le preferirán el tratamiento con grisofulvina, ¿no? Y si es un niño ya un poquito mayor, pueden usar incluso la terbinafina, que es un medicamento muy bueno, recomendado. Para gestantes, por ejemplo, se utiliza terbinafina. No usamos fluconazol, no se usa itraconazol, sino más bien la recomendación es terbinafina. Entonces, en niños ya de un poquito más grandes se puede usar terbinafina.
En pacientes gestantes se puede usar terinafina. Entonces hay indicaciones de acuerdo al estado fisiológico. Este tratamiento que es oral se puede acompañar de tratamientos tópicos, como por ejemplo en forma complementaria el uso de champús con pitilionato de zinc al 1%, ketoconazol al 5% o disulfuro de selenio que se puede usar al 2.5%. Todo esto como elemento de ayuda en el tratamiento de estos pacientes. Y si nosotros tenemos capas gruesas de costras o escamas, como a veces en los cuadros de Kerions, entonces podemos usar los aceites salicilados que son al 2, 3, 5%, o gel salicilado al 1.5%, que tienen un efecto queratolítico, es decir, tratan de eliminar esas zonas infiltradas, esas zonas, digamos así, de placas escamosas. Entonces esto lo permite suavizar y hacer que se caiga fácilmente. Otra entidad viene a ser la tiña del cuerpo. La tiña del cuerpo, tiña corporis, es una entidad que tiene una etiología condicionada por presencia de varios tipos de gérmenes. El Trichophyton rubrum, el Microphorum canis, el Trichophyton tonsuras, el Trichophyton mentagrophytis y el Epidermophyton flocum son los que de alguna forma pueden condicionar presencia de esta tiña del cuerpo. La característica de la tiña del cuerpo es que se presentan placas anulares. Es decir, la placa anular viene a ser una placa redondeada, como lo que ustedes ven acá. Esta es una placa anular. Empieza a partir de un pequeño punto infeccioso y de ahí se va abriendo, como si fuera una rosa. Eso es más o menos el comportamiento de estas placas anulares o redondeadas. Entonces, estos bordes de estas placas son eritematosas, mucho más eritematosas. Algunas son festoneadas, es decir, también entran y salen, ¿no? Y esta es más o menos la característica de un proceso de una tiña del cuerpo. Entonces, placas anulares, bordes eritematosos, esto es lo que vemos acá. Circinados porque entran y salen, o sea, como si fueran elementos que hacen una curva y después vuelven a salir. Eso se llama bordes circinados, elevados, que se acompañan, ya les dije, con descamación, con pequeñas pápulas vesículas y puede haber costras y también picazón en la zona. Entonces, el crecimiento de estas lesiones es centrífugo, es decir, de un punto aparentemente inocente que aparece, se empieza a abrir progresivamente hasta hacer esta figura de tipo redondeada. Entonces, todo esto dentro de lo que es el elemento de la tiña del cuerpo. Aquí hay varios ejemplos de tiña del cuerpo. Hemos dicho que son lesiones anulares, o sea, son lesiones redondeadas, como que ven ustedes acá, pero tiene un borde más eritematoso, más elevado. La parte central, en cambio, es una zona más tenue. Igual acá, ¿no? Miren cómo tiene el eritema marcado en el periférico y adentro tienen toda la zona escamosa. Igual acá, son pequeñas lesiones, pequeñas placas con iguales características. Y lógicamente esto de acá es mucho más grosero. Esta es una placa amplia con bordes que salen y entran, o sea, bordes circinados. Y es una característica de la tiña del cuerpo, bordes circinados, ¿no? Entonces miren cómo se dan estas tiñas del cuerpo. Aquí otras que parece una medalla ovalada, ¿no? Siempre ovalada, con un punto central que puede estar acá y de ahí se va abriendo poco a poco. Acá igualmente otra pequeña lesión en la mejilla. Y en esa parte de abajo una lesión también de aspecto ondulante o pivosa de color blanco y que contrastaba con la parte que ellos habían escogido, es decir, otro tipo de lesiones. Entonces, miren cómo es la lesión de la tiña del cuerpo para que no se olviden. Y hay una tiña del cuerpo que se presenta de vez en cuando, no es muy fácil verlo, es bastante rara, se llama la tiña Tokelau o tiña imbricado Chimbele.
es producida por el Trichophyton concentricum y la característica clínica es que tiene escamas. Ustedes miran acá, estas son escamas, son pequeñas escamas que están adheridas a la lesión en uno de sus bordes y se disponen en forma concéntrica, o sea, como si fueran hileras una detrás de otra. Acá se ve un poquito mejor. Y entonces vemos unas escamas adheridas por uno de sus bordes, dando esta imagen que parece un tatuaje, ¿no? O esta imagen así de tipo concéntrica. Y lógicamente algo que no es muy común ver en un paciente que tiene las tiñas en el cuerpo. Pero esta es la tiña que llaman tiña imbricada o chimbelé o toquelú, por la particularidad que tiene que está formando este tipo de lesiones, este tipo de elementos como si fueran escarapelas. Entonces, ustedes antes del tratamiento hacen pues su diagnóstico y el diagnóstico de la tiña del cuerpo es muy similar a la del cuero cabelludo, ¿no? El directo y los cultivos. El directo con el nitrógeno, o perdón, con hidróxido de potasio al 10 o 40% que se echa encima de una lámina o de una laminilla para verlo directamente y después cuando ya queremos hacer el cultivo agarramos parte de muestra y lo usamos en estas plagas Petri. Estas son las plagas Petri donde tienen un componente de tipo blando, es decir, un crecimiento en un agar que se llama, en este caso, saburó. Empiezan a crecer las colonias y van identificándose cuál es la que está creciendo. Entonces, es muy fácil de que se pueda hacer esta siembra y progresivamente en un lapso de 5 días aparecen los estigmas de la lesión primaria. Entonces, cultivos en agar de saburó o agar microcell, que es saburó más antibiótico. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial de la tiña del cuerpo? Son varios. Una de ellas es la pitiriasis rosada de Gilbert, que son lesiones eritematosas, papulares, con una inflamación como si fuera una imagen de una corona de la Virgen, más o menos algo por acá se ve, y en este extremo, una descamación en forma redonda de acuerdo al tipo de placa. Esta es digamos así, el diagnóstico diferencial, o sea, la pitiriasis rosada. La psoriasis son placas como que vemos acá para acá, placas un poco más grandes, más infiltradas, más gruesas. En otro caso también podríamos tomar esto de aquí, que es una dermatitis seborreica, ¿no? Una zona de exudación, una zona donde prácticamente hay que tener muy en cuenta la clínica para hacer el diagnóstico diferencial. Esto que ven acá, ven como unos puntos rojos, pero tienen cierta descamación. Esto es lo que corresponde a la dermatitis seborreica. Entonces, tenemos varios diagnósticos diferenciales, pitiriasis rosada, psoriasis y acá la dermatitis de tipo seborreica, ¿no? Entonces, bastante diferencial. Y el tratamiento cuando tenemos una tiña del cuerpo viene a ser o sigue dos caminos. El tratamiento, digamos así, tópico y el tratamiento sistémico. En el tratamiento tópico es que hay que aplicar a la zona que está alterada un promedio de 3 a 4 semanas la crema o lociones que ustedes van a indicar. Esta crema o ungüentos, por ejemplo, van a producir que se humecte la zona, ¿no? Y estos elementos ocasionan eso porque en su componente llevan pues vaselina, llevan ácido benzoico y entonces esto va a condicionar presencia de un grupo con cierta capacidad para hacer disturbios. Pero este ungüento es un elemento muy importante, se llama también solución de Whitfield porque contiene vaselina, ácido benzoico y ácido salicílico y en algunos sitios lo conocen como una fórmula 5. Es un preparado muy bueno para la micosis así
superficiales de forma tópica. Pero aparte de esta fórmula, también ya encontramos productos terminados como el tornaptato al 1%, los miazólicos, como el ácido dexilénico, el toxiclato, las alinaminas como la ampicilina, la terbinafina, es decir, múltiples medicamentos que son buenos para los hongos y simplemente hay que manejarlo bien. Hay que tener siempre un tratamiento bastante largo. El tratamiento tópico no debe ser menos de 3 semanas, mayormente es mucho más. Y lógicamente cuando no funciona el tratamiento tópico, y entonces, ¿qué hacer? Entonces, así entramos al tratamiento sistémico. Entonces, usaremos estos productos que vemos que se tienen o se pueden dar a los gestantes, a los niños muy pequeños. Y entonces, escogemos este ramillete, digamos así, de elementos antimicóticos, como son la grisofulvina, el itraconazol, el fluconazol, la terbinafina. Todos estos elementos nos van a condicionar que yo pueda usar. Si es que no me ha funcionado bien el tratamiento tópico, a pesar de usar 3 semanas, veo que me quedan todavía zonas así comprometidas, entonces yo tendré que usar ya el tratamiento sistémico. Y entonces puedo usar cualquiera de ellas dependiendo del estado fisiológico del paciente. Ahí está, la grisofulvina entre 350 a 700 miligramos por día, el itraconazol 200 miligramos 2 veces por semana, ¿no? Y el fluconazol 150, aquí debería ser 200. Eh, una vez por semana habría que llevarlo temprano. Y la terbinafina, que también es otro producto muy bueno, que soluciona los problemas fácilmente. Entonces, pues te decía. Entonces, cualquiera de ellos usado le va a dar buen efecto. No hay situaciones de pierde porque estamos hablando del medicamento que va a ser efectivo en cualquiera de los casos que se puedan presentar. Lógicamente, la prioridad es de acuerdo al estado fisiológico. Ahora, otra entidad es la tiña de las manos, que es tiña mano también y afecta principalmente a adultos varones. Adultos varones porque el adulto varón más o menos es una digamos así, atribuirle este nombre porque los varones más o menos de término medio agarran productos así a veces contaminados, trabajan en sitios de reparación de objetos metálicos o produciendo o fabricando algún tipo de muebles, etcétera, y donde hay una bastante actividad de la mano y lógicamente también el uso de una serie de sustancias, lo cual van a afectar de alguna forma al dorso y condicionar lo que se llama la tiña de la mano. Mayormente la gente más frecuente es el Trichophyton rubrum y cuando vemos clínicamente vamos a ver que afectan más que nada la palma de la mano, lo pone eritematoso, descamativo, hiperqueratóxico. Y en algunos casos en esta infección también puede haber presencia de vesículas y ampollas, es decir, como si fuera una reacción inflamatoria. Y entonces vemos cómo se va haciendo, cómo se van organizando, ¿no? Y después, lógicamente, ya viene la actuación de los surcos nasogenianos y ahí quedaríamos, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Vamos a ver, esa mano se pone roja, mayormente toma la palma, pero también se va hacia la zona del dorso. Se hacen placas gruesas, eritematosas, con bastante descamación. Y ustedes ven que es una lesión que es gruesa, a eso se llama hiperkeratosis. Y en algunos casos estas vesículas, ampollas que están formando parte de esta lesión, hacen que también de alguna forma se acentúen más los surcos normales de las manos. Entonces ya hay otro dato más de tipo clínico y lógicamente este proceso infeccioso da bastante picazón, da bastante, digamos así, molestias y lógicamente debido a esa placa gruesa que tiene el paciente, ¿no?
con algunas vesículas y ampollas o pápulas que están ahí en el tejido conectivo, lógicamente tiene que haber cierto tipo de observación clínica para hacer el diagnóstico. Miren acá, una línea eritematosa elevada, propia de una tiña. Acá también se vuelve a presentar acá, en esta zona donde se llama el puntero, así. ¿Ya? Y entonces en las palmas, yo voy a ver que los surcos poco a poco se van haciendo más, digamos así, notorias. Se hace mucho más profundas y se pueden notar mucho más los surcos de las palmas de estas personas. Entonces, este es un cuadro clínico, ya saben, empieza con un cuadro clínico muy superficial que después se va haciendo mucho más extensivo y amplio hacia la parte más profunda. ¿Ya? Entonces, esa es la tiña de la mano. Y ahora, ahí está, miren. Clínicamente, como se ve en la zona dorsal o en la zona plantar, en la zona palmar, perdón, se ven zonas resecas, descamativas y algunas zonas que se han fisurado, es decir, la lesión se ha condicionado con unas líneas que ustedes ven acá también ven la línea y aquí también. Entonces, esto les está indicando que hay un proceso infeccioso. ¿Qué puede hacer que nos esté condicionando este tipo de tiña? Puede ser cualquier elemento que mejore esta resequedad, esta descamación. Pero miren cómo se pone placa gruesa. Y lógicamente esto hace que en la zona palmar las surcos se hagan mucho más evidentes, se hacen mucho más notorios estos surcos. Y lógicamente aparecen todos los que están involucrados en esto, pápulas, pústulas, acá hay micropústulas, ¿no? Acá no hay tanto, pero acá hay más resequedad y inflamación. Entonces, esto es la tiña de las manos. Y la tiña de los pies, lógicamente, es la que se condiciona por algunos factores para estar presentes. Pero lo cierto es que es un cuadro clínico que afecta principalmente a adultos, ¿no? Y a varones. Y lógicamente hay factores predisponentes. Hay factor predisponente, por ejemplo, la hiperhidrosis, o sea, la sudoración excesiva, el uso de baños públicos, que no se sabe, no vemos cómo puede estar infectado o infectado. Y no podemos usar tampoco zapatos apretados, creo, porque también es otro factor. Y ahora, entonces, la tiña de los pies también le llaman pie de atleta. Y es un cuadro clínico que afecta principalmente a adultos varones, pero existen predisponentes para condicionar esta tiña pedis. ¿Cuáles son los elementos predisponentes? Por ejemplo, la hiperhidrosis. La hiperhidrosis es una sudoración excesiva en diferentes partes del cuerpo, sobre todo en las palmas, por ejemplo. Esta hiperhidrosis condicionaría un factor predisponente para tiña pedis, porque esto va a condicionar humedad en la mata. Esta humedad poco a poco pues se convierte en un elemento bastante, digamos así, negativo. Y entonces estas hiperhidrosis también son factores que predisponen para esta infección de las, digamos así, de toda la parte micótica. El uso de baños públicos, lógicamente, no sabemos cómo lo pueden estar limpiando. El uso de zapatos oclusivos, o sea, zapatos apretados con media gruesa, eso hace que las zonas tengan bastante humedad, bastante agua y prácticamente deben tener en cuenta que estos son factores predisponentes. Y si ustedes toman en cuenta esto y hacen a echar esto, entonces los factores predisponentes van a disminuir. Por ejemplo, zapatos no oclusivos, disminuyó la parte del abrigarse los pies y todas esas cosas. La etiología
son varios. Triquepitón rubrum, entonces, ¿quién ocasiona la tiña en los pies? El Triquepitón rubrum, el Mentagrofites y el Epidermophyton propulsón. Son los tres que con más frecuencia van a aparecer dañando las uñas. Entonces, esta etiología, ya saben, los factores predisponentes que no deben olvidarse. Y entonces la tiña de los pies van a presentarnos 3 cuadros clínicos muy sui generis. 1, 2 y 3. La vesícula ampollosa es una de ellas, la macerada interdigital es otra y la hiperqueratóxica es otra. La vesícula ampollosa, como su nombre lo indica, tiene vesícula. La parte macerada es la que se localiza entre los dedos de los pies o de las manos y abre su digamos así, su relación con lo que es la parte entre dedos, esa es la macerada interdigital, y la hiperqueratóxica, que está relacionada con un cuadro clínico en el cual hay bastante resequedad por parte del organismo de la piel. Entonces son 3 variedades clínicas de presentación de la tiña de los pies. Y acá tienes para poder visualizar algo de lo que estamos hablando. Las lesiones en forma eritematosas, de bordes circinados. Esta es la forma aguda pruriginosa y que afecta el pie, ¿no? Esta es la parte del talón, de la parte del tercio medio inferior de la pierna, ¿no? Esto tiene bastante picazón y miren acá igual, una pierna que les acaba ancho, pero se ha defendido, pero no tienen tampoco para tanto. Esta es la fase del cuadro clínico, digamos así, muy sui generis. Eso nos encontramos mañana. Entonces, tiña de los pies, vesícula ampollosa, forma aguda, esto de acá, pruriginosa, pica bastante. Afecta el dorso del pie, como ven ustedes acá, el dorso del pie, y también puede afectar la zona plantar. Entonces, esta es la vesícula ampollosa, aguda, mucha picazón, muchas molestias. La otra forma de presentación es la macerada interdigital, es decir, entre los dedos se abre, se fisura el tejido, es como si lo cortaran. Y entonces esta es una entidad crónica, también presenta bastante picazón, puede haber escamas en esta zona. Lo cierto es que tiene que ver siempre eritema con fisura, o sea, grieta, en la cual se puede ver la parte central del espacio interdigital, y que mayormente es el espacio interdigital entre el cuarto y quinto dedo, es el que ya se ha hecho bastante uso y se sigue usando, y el turbinazol seguirá pues también un curso de tratamiento extra. Lo cierto que es esta maceración interdigital es de forma crónica, escamas, fisura, aquí miren la fisura, cómo se ha hecho la fisura. Y lógicamente esto afecta más porque la persona que está afectada de esto va a tener más picazón, más molestias, tiene que evitar ponerse zapatos cerrados, zapatos que den calor. Y esta es la forma hiperqueratóxica, es decir, la forma hiperqueratóxica tiene un curso crónico de tiempo, donde la piel se ha ido poniendo poco a poco así en ese estado. Y estas lesiones se afectan mayormente las zonas plantares y los costados y presentan escamas, como el caso que le vemos aquí, y áreas hiperqueratóxicas. Es decir, todo este borde es un área de escamas, y la zona hiperqueratóxica, que es la que está hacia afuera, hacia la zona externa, esto viene a ser la
hiperkeratosis de la región plantar. Entonces hay una hiperkeratosis debido a este proceso de engrosamiento de la capa córnea y el uso de, digamos así, de sustancias inadecuadas que a veces pueden producir, en vez de mejorar, todo lo contrario. La forma hiperkeratósica, entonces la forma vesícula ampollar, otra forma, y la vesícula, ¿cuál es la tercera? Entonces, miren, 3 formas de presentación de las piñas Pérez. Esta tiña de los pies siempre a veces es ingrata porque se complica, o sea, se sobreinfecta. Y entonces se sobreinfecta y forma lo que se llama los impéticos, que son lesiones con aspecto eritematosas de tipo a veces muy pruriginosas, que afecta a las zonas de afectación del proceso inflamatorio. Y entonces esto se llama impétigo, todo esto está impetiginizada, este esquema. El otro tema va a estar relacionado con el fenómeno de la IDE o enfermedad de tipo secundaria. El fenómeno de impétigo es un cuadro clínico de infección con aparición de pequeñas ampollas en la zona afectada y lógicamente eso se tiene que combatir con antibióticos. Entonces, al combatirlo con antibióticos desaparece a este cuadro clínico y mejoras todo el aspecto de la zona que está tomada. Esto es el impétigo. El erisipela es otro cuadro muy parecido, ¿ya? Al impétigo. La diferencia es que aquí hay una picazón, refieres, permanente, ¿no? Cosa que nos parece un poco rara porque hay una picazón, pero no tanto. En el caso de ustedes está tomando mucho el porcentaje de erisipela. Y el otro es el fenómeno de la iris o de la dermatofitis liconificada. Entonces, ¿qué es lo que va a implicar complicaciones? Impétigo, le dije, una infección por bacterias, Streptococcus, Estafilococo. Esta erisipela, que también es una infección de tipo infecciosa bacteriana, ¿no? Entonces la erisipela también es un cuadro clínico caracterizado por eritema facial, todas esas cosas. Y el fenómeno de la ideodermatofitide es un fenómeno muy especial. Es una respuesta secundaria que se presenta en pacientes sensibilizadas, es decir, pacientes que ya han tenido la infección, entonces aparecen como elementos de respuesta a una diseminación hematógena del hongo o sus productos alergénicos de el foco vives. Entonces, la lesión elemental con esta reacción inflamatoria a distancia va a ser el otro elemento de complicación de los pies. Entonces, el plan de complicación de los pies viene a ser el impétigo, un cuadro infeccioso de tipo ampollar mayormente, se forman pequeñas ampollitas. La erisipela, que viene a ser otro cuadro clínico con un eritema en la zona afectada amplia, toma bastante zona como si fuera una metámera grande. Y lógicamente esto es por estafilococo o estreptococo, tiene que tomar también eso. Y lógicamente la parte última, ¿no? Que es el dermatofitide, ¿no? Este dermatofitide viene a ser pues una sensibilidad que se crea al organismo de la persona porque hay un factor que está condicionando esa reactividad de tipo linfática y entonces va a haber una infección y como respuesta a esta infección va a haber una diseminación hematógena del hongo a sus productos alergénicos desde el foco primario, es decir, de donde está el producto de estudio hasta esta zona de, digamos así, de diseminación hematógena va a ser monitoreada por las, digamos así, por las personas que están involucradas en este cuadro clínico. Entonces, este fenómeno de la dermatofilia es hacer o ver que si yo tengo la infección en el pie,
fácilmente se me puede dar en las manos por reacción de hipersensibilidad. Entonces, este se llama el fenómeno de tricofitide, ¿no? Características de lesiones son vesículas de tipo redondeadas, múltiples. Esto condiciona humedad. La deshidrosis, que es el fenómeno con el cual suda mucho la mano, va a sumarse porque también va a dejar más cicatriz. Y lógicamente todo esto hará que poco a poco ya las cosas se estén estabilizando. Y entonces vamos a tener un foco de tiña en los pies bajo complicaciones que a la larga, si no lo controlamos, es frecuente. Entonces tendremos ya que usar en estos casos antibióticos de diferentes tipos para controlar. Como el diagnóstico se hace igualmente clínico, es clínico, pero cuando no se puede clínicamente, cuando el diagnóstico a través del laboratorio con el micológico directo, con hidróxido de potasio al 10%, y cultivos de agar dextrodesauró o agar micocel, que vemos acá. Esto es una parte de las lesiones de tipo papulares, ¿no? Y lógicamente esto se hace con un estudio directo. Yo agarro de aquí un poquito con una hoja de bisturí, saco la muestra, raspo un raspadito y esto lo introduzco en esas placas Petri que vimos de tipo redondeadas, vimos unas de rojizas. Esos son lesiones de tipo micóticas. Entonces, ahí, lógicamente, el cultivo va a ser positivo, va a esperar que crezca el proceso poco a poco. Entonces, para los que no se acuerdan, el diagnóstico, pensar siempre que hay dos estudios complementarios, el micológico y el cultivo. Ya saben cómo se toma el cultivo, pero en el micológico directo y cómo se toma el cultivo. El diagnóstico diferencial de las tiñas de la mano, como de los pies, es con muchas entidades. El de la mano, empezando con las dermatitis de contacto, es decir, puede haber alguien que agarra unas cosas cáusticas, por ejemplo, mayormente aquellos que limpian piso, que hacen ese tipo de actividad, tienen un sueldo más o menos de, de ese tipo y lo que ocurre en estos pacientes es que agarran una serie de cosas. Por ejemplo, personas que trabajan en jardines agarran plantas, también pueden hacer un problema de contacto. La deshidrosis es un cuadro de tipo vesicular, una erupción vesicular en todas las zonas afectadas. La psoriasis es un cuadro de tipo de placas eritemato-pápulo-escamosas, ¿no? Que también se puede ver en la zona de las manos. El eczema nudular, que es otro conglomerado de lesiones eritemato-pápulo-vesiculares, pero en una forma bastante concéntrica, es decir, forman pequeños grupos, pequeñas placas. Ese es el eczema nudular. Todo esto con el cuadro de una tiña de las manos. Cuando se trata de la tiña de los pies, pues el diagnóstico diferencial más fácil son con las candidiasis, ¿no? O sea, una infección por hongo cándida, ¿no? Por algún problema de transpiración, sudor. Las dermatitis de contacto siempre están en todas partes porque nadie está libre que un producto que uno toca, que uno agarre, puede hacer una reacción alérgica. La psoriasis, igual que en las palmas, también existen placas eritemato-pápulo escamosa. La sífilis, que es una gran disimuladora que se adapta al momento y puede producir presencia de algún tipo de manifestación de tiña de los pies y entonces ser también la sífilis un diagnóstico diferencial. El eczema nudular igualmente es un cuadro inflamatorio que aparece en formas ovaladas, como si fueran monedas, por eso que le llaman eczema nudular. La queratolisis punteada, que también es un cuadro muy parecido, pero eso es en un proceso inflamatorio, en el cual hay una alteración de las células de los queratinocitos. Y la queratodermia, que es un engrosamiento de la piel debido a un rascado, a veces profundo, y hace una queratosis bastante gruesa, y eso es lo que se llama la queratodermia.
Entonces, como ven, hay varios diagnósticos por entregar y la otra que viene a hacer todo ese diagnóstico de las manos y de los pies. Miren la cantidad de cuadros clínicos que se pueden hacer como diagnósticos tanto de la mano como de los pies. Si ustedes tienen ya el diagnóstico clínico, no hay problema, entran a la parte del tratamiento, que acá también se divide en un tratamiento tópico y sistémico. Tópicos, porque si son lesiones pequeñas, puedo yo eliminarlos con la parte tópica, pero si son lesiones muy amplias, de repente la parte tópica no funcionará, tendría que echar mano a la parte ya sistémica. Entonces el tratamiento de tanto de manos como de pies es tópico y sistémico, similar a lo de las señas del cuerpo, que vimos, medidas de higiene que hay que tener en cuenta, evitar calzado de plástico, la humedad, que es un proceso muy importante, humedad, el uso de polvos antimicóticos y pastas exfoliativas, eso es otro, digamos así, elemento que va a condicionar un tipo de tratamiento. Entonces, todo esto vamos a usar tópico y sistémico. Tópico, si hacemos lesiones pequeñas, suficiente unas 3-4 semanas para eliminarlo, pero tiene que haber pues las medidas de higiene que son importantes para evitar que se dé la tiña tanto de la mano como de los pies. Por ejemplo, evitar calzado de material plástico, que sea tanto cerrado, ceñido, peor todavía, transpiran mucho con ese tipo de indumentaria. Entonces, evitar calzado de material plástico cerrado o deportivo porque da más calor. La humedad, igualmente ya, la humedad va a ser otro factor. La sudoración hace que la zona de piel de esta parte ya tenga que indicar en algunos casos antibióticos cuando se complica el rascado que hay a veces por la picazón nos puede inducir a hacer un diagnóstico de contaminación bacteriana agregada. Si esto fuera cierto, entonces hay que eliminar antes que cualquier otra cosa estos antibióticos que usted lo puede estar prescribiendo para todo lo que es la parte operativa. Entonces, tiña de manos, ya saben, tiña de pies, ya saben, medidas higiénicas. Nada calzado de plástico, nada de humedad, polvos antimicóticos, no hay pasta celebrativa tampoco. Cuanto más libre lo tengan de cosas de tópico, van a tener mejor respuesta de sus zonas afectadas. Entonces, ya si en caso hubiera una afección porque se rascaron, porque de repente el cuadro clínico era un cuadro clínico un poco complicado, entonces, y las cosas se infectan, entonces tendré que usar antibióticos. La tiña cruris viene a ser otro cuadro clínico que está relacionado con la zona pélvica, mayormente, ¿no? Y es una dermatofitosis subaguda y yo diría de repente más crónica de la ingle, de la región púbica y de los muslos. Así como se llama tiña cruris, también se llama tiña inguinal o eczema marginado de hebra, que es nombres que también tiene. Epidemiología y epidemiología, que era lo que usted, digamos así, lo presenta. Es decir, esta tiña cruris, que aparece en la ingle, en la región púbica y los muslos, tiene una edad de inicio. En quienes se ve mayormente en los adultos, ¿ya? Mayormente en los varones, mayores infección por varones que mujeres. Y la etiología mayormente está atribuida al Trichophyton rubrum y al Trichophyton mentagrofitis. Eso sería la parte operativa. Entonces tenemos una etiología Trichophyton rubrum o Trichophyton mentagrofitis. Cualquiera de ellos puede corresponder y hacer la tiña cruris. Pero también, como vimos anteriormente, también hay factores predisponentes para que esto se complique. Por ejemplo, un ambiente caliente y húmedo es negativo. El uso de ropas húmedas tampoco. Tú deberías tener esa costumbre que termina si hay que eliminar toda posibilidad de, digamos así, de hongos. Entonces,
En este caso, la tinea cruris, ya hemos dicho, que es un cuadro clínico en el cual se ve más en varones que en mujeres, se ve más en adultos, etiología dijimos, y hay factores predisponentes como el ambiente caliente húmedo, el uso de ropa apretada, por ejemplo, los varones, con material sintético, o pacientes obesos, entonces van a tener facilidad para hacer la infección fácilmente. Entonces, esto es algo que no se debe repetir. El tratamiento también, en algunos casos, eh, va a fallar cuando nosotros tenemos, por ejemplo, uso de corticoides cuando el cuadro clínico no lo amerita, sino por equivocación administramos corticoides y no vamos a obtener la respuesta adecuada. Entonces también tienen que tener en cuenta como factor predisponente. Entonces, esto es más o menos la forma como el cuadro clínico va apareciendo. Mayormente es un cuadro clínico que puede durar meses como años y generalmente a veces hay una relación con un antecedente de tiña de los pies o un episodio anterior de tiña crural. Siempre deben preguntarle eso al paciente para no caer en el mismo tratamiento, en el mismo, digamos así, posibilidad de receta. Entonces, este cuadro clínico tiene lesiones de tipo cutáneos, digamos así, la picazón es bastante intensa. Y cuando nosotros vemos en el cuadro clínico, vamos a encontrar lesiones cutáneas que están algunos relacionados con la tiña del pie y a otros con la sonicomicosis de los, digamos así, de los pies. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver físicamente? Paciente con este cuadro clínico siempre va a tener placas de gran tamaño, descamativas, bien delimitadas, de un color rojo mate bronceado, de color marrón, curación santenal, dos elevadas, digamos así, pueden haber pápulas, pústulas. Entonces, esto es la parte física de lo que es corazón cerrado. Entonces, miren cómo se puede ver este eritema marginado de hebra, o también llamado tiña cruris. Miren cómo vemos un borde circinado. Ese circinado significa que yo entro y vuelvo a salir. Eso se llama borde circinado. Acá tienen y acá también tienen. La forma progresiva, ondulante. Y bueno, no sé hasta cuándo estará así, ¿no? Entonces, ya saben cómo se presenta la tiña cruris o eritema marginado de hebra, le llama así porque este borde de la ingle tiene esta imagen de ser algo bastante amplio con lesiones de aspecto socavadas, por ejemplo. Entonces, mayormente su localización en las ingles, pero en algunos casos cuando el proceso es mucho más intenso se pueden ir hacia la parte de atrás, hacia las, digamos así, hacia las nalgas y de ahí ya se invade poco a poco y van llegando allá a los miembros inferiores. Aquí es lo que se llama las placas eritematosas, ¿no? Ven ustedes acá. Tienen una descamación, confluentes la mayoría, ¿no? Entonces esto da una imagen muy parecida a un cloasma. No sé si ustedes han estudiado cloasma. El cloasma teníamos que hacer hoy día. Y entonces, ¿qué es lo que ustedes ven ahí? Placas eritematosas escamosas, ¿no? Lógicamente, está en la parte céntrica. Y miren cómo se ve aquí la otra imagen de una tiña cruris. Bordes eritematosos, extraestoneados, entran y salen. Nailismo, pepino de la cosa. Imagínate acá, mira, todo lo que tiene que... Mira el borde bien firmado, mira el borde bien definido y apenas es una de las condiciones para que aparezca eso, ¿no?
el calor, la humedad, la transpiración ahí en la zona del pubis, así que parece ese tipo de erosión. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales de la tinea crudis? El eritema o descamación de la ingle, el eritrasma. El eritrasma viene a ser una infección por micobacterias llamadas el meningitismo. Esto origina el eritrasma, pero ustedes no les han pedido eso porque a veces no es tan fácil conseguirlo. Entonces, pero los diagnósticos diferenciales son con el eritema, o sea, con descamación en las mujeres, el eritrasma pasiva. Entonces, interdigo por caución, está juzgado, pero no. A ver, entonces, el diagnóstico diferencial de este cuadro clínico hay varios. Eritrasma, que les dije, es un cuadro clínico donde hay pigmentación marrón en la zona inguino-escrotal, y esto es condicionado por una bacteria de tipo Minitismo. Entonces, ese es el eritrasma. El intersticio viene a ser una infección entre pliegues, ¿no? En el pliegue, por ejemplo, inguino-escrotal, ahí también se puede instalar muy fácilmente la placa del aniversario. Ese es en el club, no sabemos todavía dónde, pero imagínense acá este eritrasma. Entonces, intertrigo viene a ser presencia de hongos en pliegues. Entonces, el intertrigo viene a ser una zona que está entre pliegues y eso se denomina intertrigo. Puede ser pliegue de la mano, entre los dedos de las manos, puede ser el pliegue antecubital, el pliegue de la muñeca, la axila, es decir, una múltiple cantidad de elementos que condicionan infección, que en este caso puede ser por el eritrasma, que es un elemento de diagnóstico diferencial, pero esto es por bacterias, bacteria Minitisum. El intertrigo sí es por hongos, es una humedad por hongos, eso sí, puede ser la cándida, por ejemplo, es uno de los principales elementos que condicionan el intertrigo. Y también hay otro intertrigo por cándida, donde se ve una zona muy blanca, blanquecina, y eso es por la cándida. En la misma zona inguinal puede haber placas de la psoriasis que actúan como un elemento inverso. Es decir, una psoriasis inversa viene a ser una psoriasis que se ve en, digamos así, en líneas de pliegues. En pliegues se puede ver la psoriasis inversa. Entonces, a veces no conoce a la gente y le empiezan a dar de todo por esta aparición en las axilas, digamos así. Y entonces este intertrigo por cándida es lo que estamos, o perdón, esta psoriasis inversa es una infección que se da en zonas de pliegues. Entonces, eso es importante, la psoriasis inversa. La pitiriasis versicolor es otra lesiones de tipo, digamos así, son hongos superficiales, donde hay una capa muy finita, es una lesión elevada, plana, oscura, y que en su, digamos así, en su superficie hay como si fuera una escama muy finita. Las lesiones son ovaladas, son de diferentes tonos de color, pueden ser marrones, blancos, medios plomizos. Lo cierto es que la superficie se escama muy sutilmente. Entonces, eh, esto es lo que se llama la pitiriasis versicolor. ¿Dónde se ubica mayormente? Se ubica en las zonas del tórax, pero en algunos momentos a veces puede haber pitiriasis versicolor en la zona de los muslos, en la zona púbica, etc. La histiocytosis de la célula del Langerhans es otro cuadro clínico donde hay también lesiones así de tipo eritematosas, hay más que nada elementos celulares de diversos tipos que producen un proceso inflamatorio. Entonces, estos son los diagnósticos diferenciales de esta entidad. Y el tratamiento es igual que ya les dije. Si ustedes miran todas las informaciones, es muy similar, ¿no? Ustedes ven antimicóticos tópicos y antimicóticos sistémicos. Y el criterio es igualmente, si con el tratamiento tópico no se mejora en unas 3 semanas, entonces hay que usar el medicamento sistémico, o sea, el medicamento por vía oral. Entonces, en el caso de estas tiñas de Cruris, por ejemplo,
se pueden usar medicamentos antimicóticos tópicos, como los derivados de las alaminas tópicas, como la naftifina, la terbinafina, una aplicación cada 24 horas por 2 a 4 semanas. Ya les dije, el tratamiento mínimo son 3 y el tratamiento regular es hasta 4 meses para poder eliminar este hongo. Si es así tópicamente, hay que tener bastante, digamos así, cuidado para hacer este tipo de tratamientos. Entonces, con cualquiera de ellos va bien. Ahí pueden usar imidazólicos tópicos, todo esto, bifonazol, clotrimazol, ketoconazol, todo esto, la ciclopiroxanamina tópica igualmente, una aplicación 12 o 24 horas por 2 a 4 semanas igual. Es decir, lesiones que se pueden manejar tópicamente, pero hay otro grupo de lesiones mucho más grandes que no se pueden manejar así tópicamente todavía. Entonces, podemos usar, por ejemplo, aquí en forma sistémica varios medicamentos que hemos visto. Terbinafina por 4 semanas, 2 al día. Itraconazol de 100 miligramos, 1 al día por, digamos así, por 4 semanas o a veces hasta 8. Fluconazol cápsula de 150 por miligramos. Esa es una sola cápsula que se lo toma por vía oral nada más. Y entonces ya hemos hecho una evaluación bastante amplia de todas las cosas que hay, pero lo más importante es que cualquiera de ellos usados van a ser muy efectivos siempre y cuando lo usamos dentro del tiempo programado y la cantidad necesaria. Pero también hay un proceso de prevención que más o menos dice así. Después de la erradicación de la tiña crural, tiña pedis, tiña uña, se puede minimizar la reinfección llevando zapatos de ducha al emplear un baño público doméstico. Es decir, nunca se bañan directamente pisando con la piel. Siempre protéjanse con una zapatilla, una sayonara, etc. Entonces, lógicamente que esto hace que uno fácilmente, si no tenga este cuidado, puede transmitir a todos los demás miembros. ¿Ya? La tiña de la barba viene a ser esto, una tiña que aparece en la zona de la barba, es una tricomicosis dermatofítica de las áreas de la barba y bigote que invade el tallo piloso. El tallo piloso es el elemento infectado. En algunos casos le dicen psicosis de la barba. Y lógicamente se ve más en adultos, en varones, y los que son responsables de esta infección son el Trichophyton mentarrhopitis, el Trichophyton, digamos, el de Trichophyton rubrum, son los que, digamos, de una forma u otra producen más frecuentemente la infección. El Trichophyton rubrum es uno de los que menos efectos hace en cara, más en la zona frontal. Entonces ahí tenemos más o menos cómo se va presentando la tiña de barba. En adultos, varones, la etiología y lógicamente factor predisponente, los granjeros, los que manipulan, eh, digamos así, una granja, sustancias así de pan llevar o agarran una serie de cosas de plástico o de lo que de cemento y entonces puede usar fácilmente este tipo de lesión. Entonces, cuando nosotros vemos a este paciente de la tiña del bigote o vemos que hay síntomas cutáneos que está caracterizada por prurito, esto pica, sensibilidad con la palpación, es decir, yo agarro y fácilmente me rompo, se rompe la ampollita y entonces ya queda tirado. Entonces eso hay que evitar. Entonces, estos síntomas de este paciente son múltiples, porque podemos tener de repente una foliculitis pustulosa, una foliculitis de tipo redondeadas, otras de formación de costas, los pelos infectados estuvieron rojos y nos llevaron para acá. Muy bien, entonces,
Este cuadro de la barba va a tener varias formas de presentación. Uno de ellos es la foliculitis pustulosa, como ven acá. Folículos rodeados de pápulas, pústulas inflamatorias de color rojo. En algunos casos hay exudación, como ven acá, que es medio brillante. Y sí, lógicamente, después de eso forman costras de tipo amarillento. Todos están prácticamente en una situación de infección de las lesiones foliculares. Entonces, si ustedes miran acá, son lesiones ovaladas. Esto es lo que también se llama un querium, o sea, pequeños nódulos purulentos, empastados y placas, como en la tiña de la cabeza, muy parecido. Entonces, esto es una característica especial para que ustedes puedan hacer diagnóstico diferencial. Entonces, ¿qué cosa afecta? Afecta la zona de la barba, ¿no? Y el bigote, o sea, toda esta parte en sí. Entonces, eso es la parte más operativa de esta entidad. Entonces, folículos afectados, áreas parecidas a los queridos de Celso que vimos, ¿no? Y lógicamente que afecta a todas las zonas donde hay presencia de folículos infectados. Esta es una imagen de igualmente unas lesiones papulosas, pustulosas, que la de Entonces, en esta figura ustedes observen bien. Estas son pequeñas pústulas que están en el área de bigote. Lo que uno se imagina primero es que esto es bacteriano. Entonces uno le da tratamiento para bacterias y no mejora. Y entonces, al no mejorar, lo lógico es a veces prueban otro antibiótico y va pasando el tiempo, va aumentando más la lesión por una falla en el diagnóstico. Esta es una foliculitis nada más de tipo micótica, o sea, por hongo. Eso es lo que es, como es diferente a todo lo que ustedes han venido haciendo. Entonces, esta es una piña de la barba, ¿no? Y se le tiene que aplicar todo el peso de la ley. Entonces, miren cómo me puedo confundir. Y así, al confundirme, nunca logro a veces el tratamiento adecuado. Cualquiera se puede confundir con una foliculitis bacteriana. Pero esto no es una foliculitis bacteriana, sino es un problema de hongo. Se le da para el hongo y esto desaparece rapidísimo. Acá igual, miren, esta es una tiña inflamatoria. Parece muy parecido al que vimos antes, ¿no? Como hay pequeñas lesiones pustulosas en el labio superior. Y no lo ven, aquí no listo. Tiña inflamatoria con lesiones pustulosas en el labio. Aquí. Afecta a toda una zona, digamos así, de forma ovalada, muy parecida a lo que vimos en la tiña del cuero cabelludo. Entonces, es como un pequeño querium de la barba. Entonces, acuérdense que vimos el querium de Celsu, ¿no? Que era un querium de tipo húmedo. Y esto es muy parecido porque acá también hay lesiones circulares húmedas porque secretan ese suero y entonces se mancha de costras amarillentas y medias negruzcas. El diagnóstico diferencial de estas tiñas de la parte del oso del bigote, foliculitis de la barba, con foliculitis por Staphylococcus aureus, con furúnculo, con el anthrax, el acné vulgar, la rosácea y la pseudofoquilitis. Estos son los diagnósticos diferenciales de este cuadro clínico. El tratamiento igual. El tratamiento de tiña de la barba o del cuero cabelludo siempre va a ser preferible en líquidos o en pastillas porque las cremas, todo eso no es aconsejable ni es viable en alteraciones del cuero cabelludo porque hay vellos y entonces incomodan más la zona.
Entonces, ¿qué hacer cuando tenemos ya el diagnóstico todo con su paciente? Entonces tenemos que darle los tratamientos sistémicos mayormente porque ahí es en cuero cabelludo, es dentro de cabello, ahí no van a entrar los niños para jugar porque no lo pueden hacer. Entonces, el tratamiento sistémico es el más indicado. Terminafina de 250 día, 12 semanas en adultos. Glicerfulvina igual, mira. Alternativa 3, itraconazol 100 por 6. Entonces, entre 6, entonces, ese es el tratamiento sistémico, y digamos así. Entonces, todo esto vamos a tener que defenderlo, mucho de ellos depende con parte de nosotros mismos. Y esta es la piña de uña, la piña de las uñas, que es muy importante. El cuadro clínico, la piña de las uñas, digamos así, es una dermatofitosis crónica con frecuencia muy alta que se ve en las uñas de las manos como de los pies. Generalmente se inicia más en los adultos, se presenta más en los adultos, aunque también se pueden ver en niños, sobre todo que padecen o que están siempre en contacto con agua, porque la humedad, aquellos niños que nadan, ellos tienen la opción de hacer esto. Y el agente más frecuente de hacer las piñas de uñas son el Trichophyton rubrum, el Trichophyton mentagraphitis y el Epidermophyton flocuson. Son los que con más frecuencia hacen este tipo de, digamos así, de definición, de apoyo. Y entonces tenemos este tipo de epidemiología. Y cuando nosotros vemos la parte clínica, vamos a ver que hay destrucción de la placa ungueal, ¿no? Que comienza con un despegamiento de la misma lámina, eso se va levantando y adentro queda una cantidad de una sustancia media amorfa de un color amarillento que lógicamente va a ir poco a poco presentando este tipo de lesiones. Entonces, generalmente aparece como el elemento de una uña, pero generalmente después van pasando la infección y empieza entonces la diseminación y podemos encontrar mayor cantidad de uñas afectadas. Todas ellas con miren, este defecto de la alteración en las zonas laterales. En la zona lateral está comprometida, no tanto en la parte, digamos así, posterior ni anterior. Entonces, todo esto va a llevar un proceso que va a demorar, ¿no? Entonces, miren cómo se destruye la uña, cómo se va alterando la uña acá, cambia de color, cambia de forma, ¿no? Entonces, esta que está encima es la placa ungueal que se va dañando poco a poco. Y lo único que a veces hay es una descamación mínima que no se le da mucha importancia. Entonces, el tratamiento de las uñas es un tratamiento largo que va a tener siempre un protocolo. Toda tiña de uñas primero tiene que ser estudiada en cuanto al tipo de hongo que está malogrando la uña. Y de acuerdo al tipo de hongo que se va a utilizar, ese tipo o la cantidad de días que estén a regar. Entonces, eso es lo que tenemos acá. Pero aquí tenemos la uña que está totalmente mal. Y acá, acá tampoco. Miren cómo se va la lámina ungueal. Y miren aquí cómo se ven las pegajitas alargadas. Bueno, acá vemos la destrucción de la lámina. Aquí hay una forma distal, proximal, y acá hay una forma biológica. Láminas levantadas, láminas destruidas. Cuando tenemos problemas de uñas, nosotros seguimos un protocolo. El protocolo que se sigue es primero investigar qué tipo de hongo le está malogrando la uña. Hay varios tipos de hongos, hay varios dermatofitos y lógicamente para cada uno de ellos hay un medicamento más específico.
Generalmente el tratamiento de las uñas se tiene que hacer primero un estudio micológico para ver qué tipo de gérmenes tiene y hasta cuánto estiman más o menos el tratamiento o el trabajo. Entonces, vemos que hay un tratamiento tópico igualmente y un tratamiento sistémico. El tópico, dado por la morfina, el tioconazol, la cicloprolamina, la terbinafina y, lógicamente, también el fluconazol entre 3 a 6 semanas. ¿Ya? Entonces, el tratamiento de tipo tópico. Pero si no hay mejoría con el tópico, entonces entramos pues a la parte sistémica ya por vía oral. Entonces podemos usar itraconazol, 400 miligramos por día, una vez a la semana, cada 2 o 3, 38, ahora, 38 personas, pero no es así porque no hay mejoría, tendré que usar itraconazol. La dosis, 400 miligramos por día, más o menos una semana. Hay también formas de tratamiento en forma de pulsos, ¿no? Cuando se da una dosis de aproximadamente 400 miligramos al día por 7 días, de ahí se vuelve a dar al mes, igualmente otros 7 días, y así se va haciendo ese tipo de tratamiento de pulso con el itraconazol. Eso es lo que se puede usar. Y en niños, como les decía, es más fácil usar la grisofulvina, una dosis de 10 miligramos por kilo, una vez al día, y esto le va a ayudar bastante. Entonces, en niños, miren lo que puede dar, en adultos cómo se puede manejar, pero lo cierto es que la tiña de las uñas siempre va a tener que hacerse primero un cultivo. ¿Por qué? Porque ese cultivo nos va a denotar qué tipo de lesión o qué tipo de germen tiene. Y de acuerdo al tipo de germen es el tipo de medicamento que se usa y el tiempo de tratamiento que debe usar. Entonces hay varios parámetros para usar esto. El tratamiento tópico en uñas no está prácticamente indicado, muy rara vez se indica, salvo que la afectación esté en un lado distal de la uña y una lámina bastante superficial. En esos casos puede funcionar el tratamiento tópico, pero en otros casos no funcionan mayormente los tratamientos tópicos. Y la tiña incógnita es la última variedad de tiñas que existen y se trata de una dermatofitosis epidérmica que va a aparecer tras la aplicación de un preparado con corticoides, es decir, donde está un cuadro clínico de micosis, uno por error o sin saber le echa corticoides a la lesión. Lo que va a hacer es que en un inicio hay una calma, pero después de eso empieza a haber una cantidad bastante intensa de, digamos así, de lesiones. ¿Cómo ocurre este cuadro de tiña incógnito? Aparece cuando yo confundo el diagnóstico. El diagnóstico de una micosis lo confundo con un eczema, mayormente. Y entonces, ¿qué es el eczema? El eczema es una alteración o una inflamación de la piel, pero sin que tenga ningún agente. Entonces, yo ese cuadro clínico lo puedo manejar solamente con antihistamínicos y así nomás. Pero en estos casos, por ejemplo, yo confundo la lesión micótica y indico corticoide, que puede ser cualquier tipo de corticoide. Entonces, yo aplico el corticoide donde está un dermatofito y entonces, ¿qué cosa va a ocurrir? Va a ocurrir que se va a apagar al inicio de la lesión, es como si estuviera teniendo una mejoría. Y entonces, esta es un engaño porque después que yo avanzo más el tratamiento y después dejo el corticoide, la lesión nuevamente se reactiva y vuelve a su estado general o a su estado anterior. Entonces, eso es uno de los daños que puede estar sucediendo. Entonces, no debemos confundir los cuadros de psoriasis o los cuadros de micosis con entidades como en este caso, por ejemplo, una micosis de alguna forma y lo confundo con eczema. No podemos confundir tampoco digamos así, una dermatofitosis con psoriasis o con una dermatitis eczematosa. Entonces son lesiones diferentes con agentes diferentes.
Ahora, las lesiones en esta tinea incógnita son mayormente asintomáticas, pero en algunos casos pueden ser muy pruriginosas o incluso dolorosas. Y cuando nosotros tenemos, digamos así, la zona afectada, en las zonas que están con el proceso inflamatorio, digamos así, camuflado, porque hemos hecho solamente un tratamiento por un tiempo cortito, porque cuando dejemos el tratamiento va a reactivarse nuevamente. Entonces, digamos así, que hay zonas donde la piel se ha tornado en algunos casos algo medio rojo intenso, otros medio violáceos, y lógicamente eso la va a mejorar de alguna forma este tipo de lesión. Entonces, no olvidarse que la tinea incógnita se origina por la confusión o por el mal diagnóstico, es decir, equivoco la infección micótica con una infección o con un cuadro de tipo eczematoso, es decir, una reacción alérgica. Y en vez de darle tratamiento para hongos, le doy tratamiento para una reacción inflamatoria. Pueden ser corticoides mayormente. Entonces, eso a la larga va a ser efectos secundarios muy severos y debido al uso de ese medicamento. Entonces, en la tinea incógnita, miren, este es un eczema. Estas otras lesiones son eczematosas, pero son eczemas que tienen un origen diferente. En este caso es por un hongo. Acá también son por hongos. Pero yo no le pongo nada para hongos, sino le pongo un esteroide o un corticoide. Lo que voy a hacer es apagar un poco este cuadro inflamatorio. Se limpia un poco por el efecto antiinflamatorio de la pastilla. Pero cuando dejo de ponerle esa crema con corticoide, esto se vuelve a reorganizar. Es decir, se vuelve otra vez lesiones eritematosas, vesiculares, muy pruriginosas. ¿Por qué? Porque se ha vuelto a reaccionar, ha vuelto a reorganizarse, porque equivocadamente estaba siendo manejada con corticoides, después se le quita el corticoide y se le da un preparado para hongos. Pero entonces no se hace un tratamiento adecuado. Y entonces igual acá, en esta zona, pequeños aritos, pero que están inconclusos, ¿no? Entonces, eso también debe evitarlo. Y entonces, no se olviden de que el tratamiento de la tinea incógnita es simplemente no seguir echándole el corticoide de esa lesión por equivocación o porque no sabía, sino hay que dejar que pase el tiempo y después de eso darle un tratamiento exclusivamente para hongos, ¿no? Con antimicóticos, con, digamos así, mayormente cualquier tipo de antimicótico va a ir mejor. Y no usar el corticoide, porque el corticoide, ya saben, nos puede engañar y dar una tiña de tipo incógnito. Igualmente en esta foto, las lesiones se han vuelto a reorganizar, la zona de la tiña antes no había porque había hecho un tratamiento, pero después miren cómo se forman estas lesiones medias anulares, ¿no? Que están en una etapa de actividad por hongos y entonces al inicio se inactivó por el uso del corticoide. Entonces esto es lo que hay que evitar usar un corticoide por usar sin saber los efectos secundarios, la potencia y todo. Muy bien, yo creo que este es la última diapositiva. En fin, las micosis superficiales son muy largas, son bastantes entidades y entonces es un tópico bastante amplio. ¿Alguna pregunta? ¿No hay ninguna pregunta?
A ver, ¿no hay ninguna pregunta entonces? A ver, Garcilaso, entonces no hay ninguna pregunta. No, doctor, no hay ninguna pregunta, todo está claro. Bueno, entonces, si no hay preguntas, cerramos ya la reunión por el día de hoy. Y continuaremos la parte teórica el día lunes, de acuerdo al organigrama que tienen ustedes. La parte práctica todavía está en, en un proceso de stand-by por por las disposiciones que han dado. Y entonces estamos viendo la forma como se reorganiza ese tipo de inconveniente que ha sucedido. ¿Ya? Entonces, en el transcurso de mañana o pasado se debe más o menos hacer un esquema de cómo se va a tratar de manejar ese inconveniente de estos días que no están permitiendo que se vaya a hacer la práctica. ¿Ok? Bueno, muy bien. Entonces quedamos así, ya nos estamos comunicando. Buenas noches con todos. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Gracias. Buenas noches, doctor. Gracias.